Re, yo presento delante de ustedes hoy la bendición y la maldición. La bendición, que escuchen los mandamientos de Hashem, su Elohim, que yo les ordeno a ustedes hoy. Y la maldición, si no escuchan los mandamientos de Hashem, su Elohim, y se apartan del camino que yo les ordeno a ustedes hoy, para seguir a dioses ajenos que no han conocido. Y será que cuando te traiga el Eterno, tu Elohim, a la tierra a la cual tú vas para poseerla, entonces entregarás la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Eibal. ¿Acaso no están ellos al otro lado del Jordán, lejos, en dirección a donde se pone el sol, en la tierra del cananeo, que habita en la llanura, lejos de Gilgal, cerca de las llanuras de Moré? Porque ustedes cruzan el Jordán para entrar y poseer la tierra que Hashem, su Elohim, le da a ustedes. La poseerán y se sentarán en ella, y se cuidarán de realizar todos los decretos y las leyes que yo presento hoy delante de ustedes. Estos son los decretos. El Aja Hukim, estos son los decretos y las leyes que observarán para realizar en la tierra que Hashem, el Elohim de tus padres, te ha dado para poseerla. Todos los días que ustedes vivan sobre la tierra, destruirán totalmente todos los lugares donde las naciones que poseerás adoraron a sus dioses, en las montañas altas y en las colinas, y debajo de todo árbol frondoso. Quebrarán sus altares, demolerán sus estelas, y sus ídolos arbóreos quemarán con fuego. Sus imágenes talladas derribarán y borrarán sus nombres del lugar aquel. No harán así a Hashem su Elohim, sino únicamente en el lugar que escogiera Hashem, su Elohim, de entre todas sus tribus, para colocar su nombre. Allí buscarán su presencia, y allí irás, y llevarán allí sus ofrendas de elevación y sus ofrendas festivas, sus diezmos y lo que levanten con su mano, sus ofrendas por voto y sus ofrendas voluntarias, y los primogénitos de sus vacunos y de sus ovinos, y comerán allí delante del Eterno, su Elohim, y se alegrarán con toda la obra de sus manos ustedes y sus casas, con que te ha bendecido Hashem, tu Elohim. Amén. Y ahí podemos ver que menciona muchas veces ahí, ahí, ahí. Más adelante, en el verso 10, nos vuelve a mencionar: cruzarás el Jordán, verso 11, y será que el lugar que escogiere Hashem, su Elohim, para posar su nombre ahí, allá llevarán todo lo que yo les ordeno, sus ofrendas de elevación, Korban Olá, sus ofrendas festivas, sus diezmos, maser, y lo que levanten con su mano y lo más selecto de sus ofrendas por voto que prometerás a Hashem. Verso 14, sino que únicamente en el lugar, en el Makom. Y también el verso 18 dice, sino que delante de Hashem, tu Elohim, lo comerás en el Makom, en el lugar. Entonces, constantemente está mencionando que cuando vayas ahí al lugar que el Eterno ha escogido para que su nombre habite, y la Torá explícitamente no nos habla acerca de la santa ciudad de Jerusalén, pero implícitamente sabemos que es el lugar que el Eterno escogió para que su nombre habite en ese lugar. Buscarás al Eterno en el lugar que el Señor su Elohim escoja de todas sus tribus, y irás a ese lugar, traerás allí tus holocaustos, harás allí todo lo que te mando. Y el Eterno nos está hablando acerca de la santa ciudad de Jerusalén. Jerusalén, Ir Kadosh, la santa ciudad de Jerusalén. Es donde Él quiere que vayamos, porque dice el profeta Isaías en el capítulo 66, versos 10 al 13, alégrense con Jerusalén y regocíjense por ella todos los que la aman. Rebosen de júbilo con ella todos los que por ella hacen duelo, para que mamen y se sacien del pecho de sus consolaciones, para que chupen y se deleiten de su seno abundante. Porque así dice Hashem, he aquí yo extiendo hacia ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente desbordado. Y mamarán, serán llevados sobre la cadera y acariciados sobre las rodillas, como uno a quien consuela su madre, así los consolaré yo, en Jerusalén serán consolados. Amén. El profeta Isaías está diciendo que vayamos a la santa ciudad de Jerusalén y que nos gocemos con Jerusalén. Y hay un canto muy popular que dice, Simhu et Jerusalem kiluba, alégrense con Jerusalén.
Y a través de estos textos del profeta Isaías podemos nosotros darnos cuenta que es la santa ciudad de Jerusalén la que nos consuela. Y todas las consolaciones son similares a como una madre consuela a sus hijos. Sabemos que el padre de familia tiene rahem, tiene misericordia de sus hijos. Y rahem es la misma palabra que se utiliza para vientre cuando una persona, cuando un varón, una niña, una criatura está en el vientre de la madre, ahí se siente protegido, ahí está protegido. Y en el vientre está la protección. El padre ama proteger a sus hijos. Todos los padres queremos el bien para nuestros hijos, pero no podemos consolar como una madre consuela. Cuando nuestros hijos se caen o vienen con lágrimas y les preguntamos, ¿qué pasó? Levántate, ¿qué tienes? Les sacude uno el cabello en la cabeza, le da una palmada en la espalda y dicen, no pasó nada, todo está bien. Pero cuando la madre ve a su criatura que viene llorando, que viene con lágrimas, inmediatamente abre sus brazos, corre y abraza a la criatura y comienza a consolarles. Así es como la santa ciudad de Jerusalén, que es la que amamanta y nutre a sus hijos, conforta a su familia, a sus hijos. Y un feto cuando está en el vientre no distingue entre si es una entidad separada de la madre o es parte de ella. En realidad él siente que es parte de la madre y no se imagina que va a tener que llegar el momento en que tiene que salir del vientre y poder ser una entidad independiente de la madre. Y todos sabemos que cuando la criatura nace, la separación, todas las separaciones son dolorosas. El día de ayer, al caer el sol, tuvimos que hacer Havdalah. Y Havdalah nos habla acerca de las separaciones que tenemos que hacer. Cuando hacemos Havdalah, hacemos una oración que incluye diferentes separaciones. Las voy a buscar aquí en el Sidur para podérselas leer, pero dice el Sidur de ArtScroll en la página 635. Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam, hamadbil ben kodesh lechol, que separa entre lo sagrado y lo mundano, que separa entre la luz y la oscuridad, que separa entre Israel y las naciones, que separa entre el séptimo día y los 6 días de trabajo. Bendito eres tú, Adoshem, que separas entre lo santo y lo mundano. Y Havdalah es un momento de separación, no es algo grato, porque nadie queremos salir de la atmósfera, de la luz, de la bendición, de la fuente de la bendición que es el Shabbat, para enfrentarnos a los 6 días de trabajo. El pueblo de Israel no quería dejar la presencia del Eterno en el desierto, donde todo se le suplía de parte de nuestro Padre, bendito sea su nombre. La columna de fuego les mantenía en calor durante la noche y las nubes de gloria, aún llevaban las pertenencias de los que no las podían cargar. El Eterno daba el maná del cielo para alimentar, pan del cielo nos dio, y la roca, el Eterno nos daba agua de la roca. Todo lo teníamos cuando estábamos en el desierto, mas sin embargo, cuando vinieron los espías y entraron y vieron la tierra, entendieron que entrar a la tierra prometida, todas las bendiciones de las cuales participábamos en el desierto, ahora iban a terminar. Tendríamos que trabajar la tierra y tendríamos que ganarnos con el sudor de nuestra frente el fruto de la tierra, y los espías no querían eso. En realidad nadie quisiéramos eso. Entonces la separación siempre trae dolor, y cuando la criatura sale del vientre de su madre es una separación muy dolorosa. Los sabios de Israel, seguramente los psicólogos han de entender todo esto. Los sabios nos dicen que la separación entre la criatura y la madre es algo que marca a la criatura de por vida. Es una separación muy dolorosa, es un hamadbil, es una havdalah, una separación que no quisiera la criatura que llegase a ocurrir, mas sin embargo es necesario para la madurez. Y todos inicios son difíciles,
Todo inicio es difícil, mas sin embargo, la madre está ahí para consolar. Cuando la criatura nace, lo primero que hacen los doctores es llevárselo a la madre, llevar la criatura con la madre. La madre inmediatamente lo abraza, lo apega junto con ella y comienza a nutrirlo. Y esa conexión vuelve a activarse, es lo que dice el profeta Isaías. Dice, y mamaréis y serás llevados sobre la cadera y acariciados sobre las rodillas, como uno a quien consuela su madre, así los consolaré yo, dice el Eterno. En Jerusalén serás consolados. No hay otro lugar en el que podamos ser consolados más que la santa ciudad de Jerusalén. Cuando no hemos visto la santa ciudad, es difícil tratar de percibir este mandamiento y estas palabras del profeta Isaías. Si no he puesto mis pies en Jerusalén, es difícil percibir todo el peso de estos versículos. Más cuando uno llega y pisa la ciudad y nuestros ojos escudriñan las calles de piedra, las casas de piedra, las ruinas del santuario. Hoy en día la santa ciudad de Jerusalén no es sino un cascarón de la gloria que tuvo en tiempos del rey Salomón y del rey David. Y más aún así, en su más humillante condición, aún así, cuando uno pisa, cuando uno camina, cuando uno toca las piedras de la santa ciudad de Jerusalén, literalmente no puede uno contenerse de soltarse a llorar. Y la mente de uno comienza a razonar y dice, bueno, ¿yo qué tengo que ver con estas piedras? Si esto está al otro lado del mundo de donde yo nací, que yo sepa, nunca nadie de mi familia había estado aquí. Aquí estoy yo caminando y palpando las rocas, mirando este lugar. Los sabios de Israel dicen que el Eterno creó 10 medidas de belleza sobre toda la creación cuando creó el mundo. Y la santa ciudad de Jerusalén tomó 9 y le dio lo sobrante a las demás naciones. En una ocasión le pregunté al hermano Hanok Young, que viene de Jerusalén, de Israel, 3 o 4 veces al año a dar conferencias a diferentes partes del mundo. Y cuando viene, en una ocasión le pregunté y le dije, Hanok, si tuvieras el dinero, los fondos, ¿qué otro lugar te gustaría ir y descansar unos días, meditar en la Torá? Y se me quedó viendo y dice, no quisiera estar fuera de Jerusalén. En realidad quiero estar en Israel todos los días de mi vida. Dice, para mí es doloroso salir de allá y venir a animar a las comunidades, a las quejilás. Y en cuanto salgo, ya quisiera estar de regreso, pero en realidad no quiero otro lugar. Quiero estar en Jerusalén, quiero estar en la tierra de Israel. Y esa consolación no nos la puede dar otro lugar más que la santa ciudad de Jerusalén. Ningún judío ortodoxo, ninguna persona, ningún creyente puede encontrar esa consolación en una sinagoga en Nueva York, en Buenos Aires, en la Ciudad de México, aquí en Texas, en Estados Unidos. No hay lugar que pueda consolarnos más como nos consuela la Jerusalén. Y aún así, podríamos meditar en ella, como dice el libro de Gálatas. Hace una distinción entre la Jerusalén terrenal y la Jerusalén celestial, la cual es madre de todos nosotros. La consolación total que nos da la santa ciudad de Jerusalén no es solamente, no solamente recae en manos de la Jerusalén terrenal, sino la plenitud viene cuando descienda la santa ciudad de Jerusalén, la ciudad que viene de lo alto, que es como nuestra madre, Sara, que consuela a todos y cada uno de sus hijos, que tiene las entrañas de misericordia, como nuestra madre Rachel, que se niega a ser consolada y que tuvo que ser sepultada en el camino a Jerusalén, porque ella quiere darle la bienvenida a todos sus hijos. Ella dice, no solamente son mis hijos Benjamín y Joseph, todas las tribus que fueron esparcidas son mis hijos, juntamente con las de mi hermana Lea, porque le cedí el lugar a mi hermana en lugar mío cuando fue tomada por esposa por Jacob, de tal manera que aún los hijos de Lea son hijos de Rachel. Y Rachel es la que sabe cómo consolar cuando regresemos a la santa ciudad de Jerusalén. La consolación que nos da la santa ciudad es muy peculiar. Nadie más nos la puede dar, solamente el Mesías. Y por eso él, cuando estuvo ahí mirando en el monte
de los Olivos, Mateo 26, 37 a 39, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, justo como el águila junta a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? He aquí que tu casa es dejada desierta. Porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan, Baruch haba Bashem Adonai, bendito hagas aquel que viene en el nombre del Eterno. Solamente el Mesías puede consolar a los creyentes en la santa ciudad de Jerusalén. La santa ciudad de Jerusalén es esa característica que posee de consolación. Puede ella tomarnos en sus brazos, abrazarnos. Los sabios de Israel razonan y nos dicen que de igual manera como decimos, mira, ese hombre, esa mujer es tan duro, es tan frío, que decimos, parece ser que tiene un corazón de piedra. Y los sabios de Israel nos dicen, así como una persona se dice que tiene un corazón de piedra, así las piedras de Jerusalén, nosotros decimos que tienen un corazón de hombre que se duele por las necesidades de las personas. Cuando la gente va al muro de los lamentos y toca la roca, no entiende uno por qué comienza a sentirse así. Es como si la roca estuviera consolando nuestros corazones. Y volviendo a lo del bebé, ya que es imposible retornar el bebé al vientre, lo más cercano a la criatura es su madre. Y cuando ella lo abraza y lo amamanta, la criatura comienza a recibir esa consolación. Cada vez que la criatura se siente amenazada, la madre sabe consolar a esa criatura. El padre quiere abrazar, también quiere darle un poco de consuelo, de ayuda, pero la madre en realidad es la que consuela. Solamente el pueblo de Israel, Am Israel, sabe lo que es ser consolado por Jerusalén, así como una madre consuela a su hijo o como un rabí consuela a su estudiante, o así como el Mesías nos consuela con sus palabras, así la santa ciudad de Jerusalén consuela y nos trae confort completo. Hay un canto que también decimos, Yedid Nefesh, amado de mi alma, y el Mesías es nuestro Yedid, nuestro amado, aquel que ama nuestra alma. Él sabe consolarnos a todos y cada uno de nosotros. Jerusalén, dice el profeta Isaías, tiene la habilidad de consolar. Y el rabí Maharal de Praga, en su estudio que se llama Nesach Israel, en su quinto capítulo de su libro, dice que el Beit HaMikdash fue destruido por odio injustificado en medio del pueblo de Israel. No teníamos razón para aborrecernos unos a los otros, y cuando nosotros nos damos el lujo de no tolerarnos, de no amarnos, de separarnos uno de los otros, esta parashá nos dice, no te cortarás. Literalmente el texto nos dice que no te harás cortadas en tu cuerpo, pero en un sentido de aplicación, en el darash, podemos entender que la Torah también nos está diciendo, no te cortarás en partes, no te harás una comunidad separada de otra. Así como un Sefer Torah, una letra está junto a otra para poder ser leída y una palabra no está muy retirada de la otra, y un párrafo, un verso no está muy lejos del otro verso arriba y el que está debajo de ella, y una columna está cerca de otra columna. Así todo el cuerpo de creyentes tenemos que estar unidos. Dicen las leyes de escribir un Sefer Torah, una letra solo está separada de otra cuando el escriba la pone por la distancia de un cabello. No podemos separarnos más de un cabello, tenemos que estar cerca uno de los otros, porque el Eterno para eso envió a su Hijo amado, para deshacer las obras de las tinieblas, las obras del enemigo, que el Señor le reprenda. Y la unidad dentro del cuerpo del Mesías es algo que en una ocasión hablaba yo con un pastor aquí en la ciudad de Austin, ya falleció hace unos años, el pastor Juan, y él con tristeza en sus ojos me miraba y decía, Edgar, hay una oración que el corazón del Mesías anhelaba y anhela hasta nuestros días y que no se ha cumplido. Dice, el Mesías dijo, que sean uno, como tú en mí, Padre, y como yo en ti, así que sean unos en mí, y así todos seremos uno en ti. Y hasta hoy en día, me decía el pastor Juan,
Es difícil que seamos uno. No podemos ser uno por diversas razones o causas, circunstancias. Lo que sea, es difícil ser uno con otros miembros de la comunidad. El Mesías dice, solamente el que ama y el que es un verdadero amigo da su vida por los demás. Y para nosotros es difícil dar nuestra vida por nuestra esposa, por nuestros hijos. Mucho menos la daríamos por un desconocido e imposible darla por alguien que hizo algo contra nosotros. Mas la Escritura nos dice que el Mesías dio su vida por toda la humanidad, por aquellos que lo aborrecían, los que lo golpeaban, los que lo apedreaban. Él mismo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Solamente el Mesías puede consolar en la santa ciudad de Jerusalén a todo aquel que se arrepiente y que sabe que necesita ascender a la santa ciudad de Jerusalén y poder ser consolado, ser puesto en las caderas de ella y ser tocado por las manos, por todo lo que ha sucedido ahí en esa ciudad. Más de 40 veces ha sido destruida. El propio nombre de la santa ciudad es Jireh Shalom. Ahí se verá paz. Y la verdad es que hasta ahorita no se puede ver paz en ese lugar. Es imposible. No hay paz en ese lugar. El enemigo no quiere que haya paz en ese lugar. Porque cuando haya paz es porque el Mesías ya está a la puerta consolando a todos los creyentes en la santa ciudad de Jerusalén. Pueda prontamente suceder eso en nuestros días. Y el templo fue destruido por odio entre hermanos. Y la tarea, la meta del templo era que todo el pueblo estuviera unido siempre, que todos fuéramos, que lleváramos nuestras ofrendas, que cantáramos con los levitas, que viéramos el servicio y participáramos, que se escuchara la voz de aquel que decía Kohanim a sus puestos, levitas a los escalones, Israel a presenciar el servicio. Y por culpa de nuestras transgresiones, decimos en el Sidur, ya no tenemos al Cohen ni al levita oficiando, y ya el pueblo de Israel no tenemos el santuario, mas el Eterno dijo que nuestros labios compensen por los novillos en el libro del profeta Oseas. Y ahora cada vez que abrimos nuestra boca tenemos que meditar en lo que vamos a orar y hablar, porque es una manera de comunicarnos y ser consolados con nuestro Padre. Bendito sea su nombre que está en el cielo. Y este era uno de los propósitos del santuario, traer unidad, ser un solo pueblo, una sola ciudad, un templo, una Torá, un Mesías, una sola Tevilá, como dicen los libros de Rab Shaol. Y tanto Jerusalén como el Beit HaMikdash se le llama Sion, en base a la ciudad de David, la ciudad del rey. El rey es quien sabe mantener al pueblo unido. Los sabios de Israel nos dicen que el Malkut, el reino, es uno solo. Y este reino y este reinado le pertenece solamente a la casa de David. Y Jerusalén es la que sabe consolar, pero el rey es el que tiene la tarea de mantener la unidad en el pueblo de Israel. El altar donde se nutre del fuego y de los corbán, de los ofrendas que el Eterno demanda que llevemos ahí, hace que todos comamos juntos. A los Kohanim les tocaba parte del animal que se traía. Las familias traían los becerros, los carneros, las ovejas, y dependiendo de la transgresión, parte era quemada, algunos en su totalidad, y algunos se tenía que compartir con los Kohanim, y la demás parte se la tenía uno que llevar a su casa y comerla con amigos y familiares y regocijarse en la presencia del Eterno en la santa ciudad de Jerusalén, el lugar que Él escogió para que nos regocijemos y seamos consolados. Ahí el Señor quiere que nosotros visualicemos que el Rey es el que consuela. Hoy en día es difícil, no podemos tan solo imaginar, es difícil imaginar que el primer ministro de Israel pueda traer consolación a toda la comunidad en la santa ciudad de Jerusalén. La santa ciudad de Jerusalén está esperando la venida del Mesías, descendiente de la casa de David. La Jerusalén de hoy en día, los primeros ministros y los líderes políticos de Jerusalén, es difícil que consuelen a toda la comunidad de Israel. Solamente el descendiente de la casa de Judá, de la casa de David, puede consolar a las personas. Y cuando no hay unidad, entendemos que el reino de David está ausente de nuestra vida. Cuando no hay unidad entre esposo y esposa,
no está imponiéndose el reinado del Mesías en nuestra vida, cuando no hay concordia, no hay amor, no hay comunicación entre padres y hijos, entre rabí y estudiante, etcétera, etcétera, quiere decir que el reino no está en medio de nosotros. Cuando el reino opera en medio de nosotros, Yeshua dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ya está aquí, no está en su totalidad, pero ya está aquí operando. Y cuando nosotros entendemos esa verdad, la creemos, hacemos esa realidad nuestra. Es difícil que podamos nosotros santificar nuestros ojos. Los sabios de Israel dicen que toda transgresión, todo pecado tiene su fundamento en la vista. El primer pecado del hombre es porque la mujer vio al árbol codiciable, pero la restauración de la transgresión del ser humano vino cuando el Eterno les comenzó a llamar en el huerto. Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Está diciendo, ¿cuál es tu condición? Y el primer paso para la restauración, el tikkun del error de lo que vemos, es saber escuchar la voz de nuestro Padre, la voz del Mesías. El ojo nunca se sacia de ver. El ojo se enferma de ver tanto celular, ver tanta computadora, ver tantas cosas en las calles. A veces vemos la hermosura de la naturaleza, el cielo, las nubes, las cosas que el Eterno ha creado, los animales. Y nuestro ojo se deleita en ver la creación de nuestro Padre, que es precisamente para deleitarnos en ello. Pero nosotros abusamos de nuestros ojos y lo que entra por nuestro ojo es difícil muchas veces someterlo a la obediencia al Mesías, a la obediencia a la Torá. Nos permitimos lujos que nos traen más problemas a través de los ojos de lo que necesitamos. Para santificarnos tenemos que saber escuchar la voz de nuestro Padre, la voz de el Mesías. Y cuando alguien traía su ofrenda al santuario, sabía que ahí, sobre el altar, es como estar en la mesa del rey, que cuando él come, yo como. Donde él come, yo estoy juntamente con él. Y el Rambam nos dice acerca del Birkat Hamazon, que son los cantos que estamos aprendiendo después de comer. Viene precisamente el canto número 3, lo tengo aquí en mi Sidur. Dice, tercera bendición por Jerusalén. Apiádate Hashem, Elohim nuestro, de Jerusalén, de Israel, perdón. Apiádate Hashem, Elohim nuestro, de Israel, tu pueblo, de Jerusalén, tu ciudad, de Sión, la morada de tu gloria, de la monarquía de la casa de David, tu Mesías, y de la magnífica y sagrada casa sobre la cual se invoca tu nombre. Adonai nuestro, Padre nuestro, cuídanos, aliméntanos, sosténnos, manténnos, líbranos. Hashem, Elohim nuestro, concédenos rápido alivio de todas nuestras aflicciones. Hashem, Adonai nuestro, te suplicamos que no nos hagas necesitar de los regalos de los hombres, ni de sus préstamos, sino solo de tu mano llena, abierta, santa y generosa, para que no sintamos vergüenza interna, ni seamos humillados por toda la eternidad. Amén. Y en la parte inferior del Sidur, viene en la página 201 lo que acabo de leer del Sidur de Art Scroll. En la parte inferior del lado derecho, donde está el hebreo, dice, tercera bendición por Jerusalén. La tercera bendición es la última prescrita por la Torá y fue compuesta por etapas por David y Salomón. David, que ocupó Jerusalén, hizo referencia a Israel, tu pueblo, y Jerusalén, tu ciudad. Salomón, después de construir el santuario, agregó la magnífica y sagrada casa. Sus bendiciones conformaron una plegaria para que el Eterno perpetuara la tranquilidad de la tierra. Después de la destrucción y el exilio, la bendición cambió para incorporar una súplica para retornar a la tierra, al templo y a la dinastía de David. Antes que Yehoshua conquistara la tierra, esta bendición tenía una redacción distinta, pues rogaba que el Eterno se apiadara de la nación. La monarquía de la monarquía de la casa de David, tu Mesías. Es necesario que la bendición mencione a la monarquía de la dinastía de David, pues quien no lo hace tampoco cumple con su obligación, debido a que fue David quien santificó la santa ciudad de Jerusalén, esto lo dice Rashi, y porque nuestro consuelo de las penurias del exilio no será completo, sino hasta la restauración del reinado de David. Cuando decimos cuídanos, aliméntanos, sosténnos, manténnos, alivianos, cuídanos significa que nos satisfagan nuestras necesidades esenciales para la vida, es decir, pan y agua. Aliméntanos es una petición para comida adicional como frutas y verduras.
alimentos que son importantes, pero en sí no indispensables. Susténtanos se refiere a vestimenta y abrigo. Manténnos significa satisfacer nuestras necesidades en forma constante y segura, en lugar de proveernos en forma esporádica e insegura. Y cuando decimos líbranos, significa de la necesidad de hacer cuentas y ahorrar centavos por centavos para que Él nos provea con generosa y abundancia siempre. Cuando decimos te suplicamos, no nos hagas necesitar de los obsequios de hombre, es decir, no nos hagas depender de los demás. La persona de firmes creencias sabe que la bendición del Eterno vendrá inevitablemente sin necesidad de suplicar favores. No obstante, la fe puede debilitarse si uno se ve apremiado por la necesidad de buscar la ayuda de los demás. Por ello rogamos que el Eterno no nos someta a semejante prueba. Este es el comentario que viene en el Sidur. Y el Rambam, acerca de las leyes de Birkat Hamazon, dice que si uno no ora por la comida y si voluntariamente olvidamos la tercera oración que reconoce el reinado de David en la santa ciudad de Jerusalén, el Rambam dice, esa persona que voluntariamente olvida esta oración es una persona mal agradecida. Y no va a haber completa consolación para esa persona, porque obviamente no hay consolación sin el reinado de la casa de David. Es el reinado de David el que reúne al pueblo, es el rey el que une al pueblo, reúne al pueblo, y es el corazón del pueblo, el rey, cuando reina en Jerusalén. Solo David puede ejercer su reinado desde Jerusalén y no le pertenece este derecho al primer ministro de Israel o a quien sea el líder hoy en día en la santa ciudad de Jerusalén. Solamente el Mesías, Yeshua, es quien puede traer completa consolación al pueblo en la santa ciudad de Jerusalén. Y hablando acerca de la importancia de Jerusalén, tengo aquí una nota acerca de la parashá. El Rabí Elazar comenta en el Midrash, desde el día en que el Eterno emitió estas palabras en el Sinaí, el bien y el mal ya no emanarían de parte de él. Es lo que dice el inicio de la parashá. Pero me voy a ir un poco más abajo. Después de la destrucción del santuario, los romanos expropiaron las propiedades de las familias de Israel y se las dieron a grupos de terratenientes llamados los sicaricón. Estos, bajo amenazas, les decían a los propietarios originales que podían permanecer en la propiedad, pero solo como trabajadores, y si no aceptaban, los mataban y los vendían como esclavos a otros pueblos. La situación era muy difícil para la comunidad judía. Muchos fueron dispersos, otros decidieron seguir en sus tierras como esclavos. Muchos de los sabios salieron buscando sustento. Tal es el ejemplo que el Talmud de Jerusalén nos narra en tiempo de la destrucción. Después, Deuteronomio 12:5 es lo que quería leerles. Dice, sino que únicamente en el lugar, Ki'im el Hamakom, sino que únicamente en el lugar. El lugar se refiere exclusivamente al santuario en Jerusalén. Y aunque el proceso de establecer el lugar tomó diferentes ubicaciones y épocas, la meta de estar en la santa ciudad de Jerusalén. El tabernáculo del desierto construido por Moshe en el segundo año después de la salida, después fue movido o establecido en Shiloh. Después de Shiloh, estuvo ahí 369 años. Estuvo en Nod, donde era una ciudad de los Kohanim. Ahí estuvo 13 años, hasta el reinado del rey Shaul. El tabernáculo después fue puesto en Gibeón, donde estuvo por 50 años, hasta que Salomón construyó el templo en Jerusalén. El primer templo fue destruido en el año 422 y el segundo templo fue construido en el 352 y destruido en el año 68 de la era común. Aquí está una gráfica de donde estuvo el tabernáculo viajando desde Shiloh hasta Afek, luego Ashdod, Gad, Ekron, cuando fue tomada el arca, después traído a Bet Shemesh, Kiriat Jearim y por fin descansó el arca en Jerusalén. Aquí tengo una ilustración de cómo era la santa ciudad de Jerusalén con los diferentes muros en sus diferentes épocas. Las ciudades amuralladas tienen más santidad que las ciudades que no tienen muros, pero aquí podemos ver una ilustración del Monte Moría donde descansa el santuario.
y la ciudad vieja, la ciudad de David, del lado izquierdo, cuando se extendió por la construcción del templo, y después más adelante hacia el noroeste, hacia el norte, noreste y noroeste, se fue expandiendo. Y el Señor dice en la parashá, cuando crucen el Jordán y habiten en la tierra que el Señor su Elohim les da en heredad, y Él les dé descanso de todos sus enemigos alrededor de ustedes para que habiten seguros, entonces sucederá que el lugar que el Señor su Elohim escoja para morada de su nombre, ahí traerás todo lo que les mandó. Sus corbanots, sus sacrificios, sus ofrendas, ofrenda elevada, etc. Hay 10 niveles de santidad. De cualquier parte del mundo, el primer nivel es de viajar de cualquier parte del mundo y poner nuestros pies en la tierra de Israel, en el país, de la nación Israel Medinat, la nación de Israel. ¿Por qué? Porque a ella le pertenece el Omer, el Bikurim y el Shtei Halehem. No podemos traer los panes de Shavuot, que son los dos, el Shtei Halehem, los dos panes enormes que se ofrecen en Pentecostés en Shavuot. Tiene que ser de trigo del territorio de Israel. No podemos traer los primeros frutos, Bikurim, de otro lugar. Tiene que ser de la tierra de Israel. El Omer tiene que ser también de la tierra de Israel. Por eso la tierra de Israel es más santa que todas las demás tierras del mundo. Número 2, cuando ya estamos en Israel, las ciudades amuralladas, de ellas tiene que salir el leproso. No existe cementerio dentro de las ciudades amuralladas. Jerusalén es una ciudad amurallada y ahí no pueden tener a un muerto. Tienen que sacarlo de la ciudad y sepultarlo por la santidad que hay en ella. Número 3, tercer paso de santidad, tercer escalón de santidad es que Jerusalén tiene mayor santidad que las ciudades amuralladas. En ella se podía comer las ofrendas de menor santidad y también se podía consumir el segundo diezmo. Número 4, el monte del templo en la santa ciudad de Jerusalén, Har HaMoria, es más santo porque nadie con una emisión corporal podía ascender al monte del templo. Tenía que purificarse. Aquí podemos ver que hay restricciones. Hay 10 niveles de santidad y en cada nivel hay restricciones porque el Eterno así lo deseó, de acuerdo. Para poder encontrarnos con Él y llegar al número 10, tenemos que ir depurando nuestra vida, nuestro caminar, nuestros hogares, nuestra conducta, nuestra manera de hablar, de vestir, de comer, etcétera, etcétera. Número 5, dentro del Soreg. Una vez estando en el monte del templo, había un pequeño murete hermosamente decorado, en el cual arriba de estos muros existían piedras donde decía que bajo pena de muerte cada quien se responsabilizaba de no transgredir y entrar adentro de este muro que se llama el Soreg sin estar debidamente purificado. Los de las naciones, los Goyims, no podrían ir más adentro del Soreg. Número 6, el atrio de las mujeres. Ezrat Ishim, el atrio de las mujeres. Es más santo porque ninguna persona que se purificó ese día podía entrar. Tenía que esperar a la caída del sol. Número 7, Ezrat Israelim, el atrio de los israelitas. Es de mayor santidad que el atrio de las mujeres, que dentro del Soreg, que el perímetro del monte del templo, que Jerusalén, que las ciudades amuralladas. Si eres Israel, el atrio de los israelitas es de mayor santidad, ya que ningún varón israelita que no haya cubierto su transgresión propiamente puede entrar en esta área que es de mayor santidad que el atrio de las mujeres. En el atrio de los israelitas dejamos todo el mundo secular atrás y ya estamos acercándonos al lugar santísimo. Número 8, el atrio de los Kohanim, Ezrat Kohanim. Ningún Cohen que haya impuesto las manos sobre las ofrendas pueda ingresar. También tiene restricciones. El área entre el porche y el altar es más santo, ya que ningún Cohen con defecto físico o sin cubrirse la cabeza puede estar en esta área. Número 10, el lugar santo, Kadosh, es más santo porque ningún Cohen que no se haya lavado los pies y las manos podía ingresar adentro del porche, ya literalmente en el Heikal, en el santuario. Y por último, el lugar santísimo.
Nadie puede ingresar ahí, solamente el Kohen Gadol, y esto es en Yom Kippur. Y estas son las restricciones que hay en cuanto a los 10 niveles de santidad. De cualquier parte del mundo son 10 etapas para poder llegar al lugar santísimo. Hoy en día el templo está destruido, no existe el lugar santísimo, literalmente no funciona el santuario. ¿Y qué es lo que hacemos? Dice el Sidur, haciendo referencia al profeta Oseas, que nuestros labios compensen por los novillos, de tal manera que cada día, cada mañana, cada 3 veces al día, cada vez que hacemos las oraciones de la Midá, podemos literalmente llegar hasta el trono de la gloria a través de la ofrenda de nuestros labios, con el fruto de labios que confiesa el nombre del Eterno y reconocemos al Mesías Yeshua, podemos presentarnos delante de Él con manos limpias, con un corazón